Esta es nuestra primera clase teórica y voy a empezar a compartir ya la pantalla. Un minutito más voy a dar, puesto que yo también me he atrasado en distribuir el enlace. Pero después ya no voy a aceptar más. Permítame, voy a empezar a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me avisan, por favor? ¿Se ve la imagen? Jóvenes. No se observa nada. Ya me van a avisar apenas aparezca. Por favor. Ya está lleno el grupo, ya no puedo aceptar más, por favor. ¿Se ve? Ahora sí, doctora. Sí, doctora. Ahora sí, doctora. ¿Esto? Sí, se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Como les decía, muy buenos días, bienvenidos jóvenes. Desearles siempre todo lo mejor en esta gestión y que obviamente sea satisfactoria para ustedes y para nosotros los docentes. Vamos a empezar de acuerdo al cronograma que tenemos, en realidad con el segundo tema, que también es el segundo tema en nuestro texto básico, que es Patología Estructural y Funcional de Robbins, que puede ser también Patología Humana, 10ª edición, ¿no? Porque siempre tenemos que estar actualizados. Y este segundo tema trata, como ustedes están viendo, de lesión y adaptación celular. Entonces, vamos a empezar en primera instancia viendo, ¿se escucha bien? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a empezar viendo, analizando en primer lugar qué es la patología. Y epistemológicamente vemos que la patología es el estudio de la enfermedad, porque patos refiere a enfermedad, logos es estudio tratado. Por lo tanto, la patología es el estudio de la enfermedad, pero desde el punto de vista celular, puesto que ustedes saben que las enfermedades o procesos, cualquier proceso anómalo fuera de la función normal de la célula puede estudiarse de diferentes maneras, ¿no? Podemos estudiar desde el punto de vista epidemiológico, desde los factores de riesgo, desde los factores geográficos, etcétera. Entonces, acá analizamos la denominada enfermedad desde el punto de vista celular, aclarando que el concepto que tenemos como enfermedad es un estrés celular, ¿no? O sea, a la célula le pasa algo malo en su entorno, en los estímulos que recibe, que hace que la célula ingrese en un estrés
fisiológico. O sea, tiene que saber responder como nosotros, ¿no? Estamos sometidos a estrés fisiológicos cuando estamos expuestos a exagerado frío, a exagerada calor o a otros eventos muchos más nocivos, el organismo responde y mucho más la célula, que es la unidad estructural y funcional del ser vivo. Entonces, la patología es el estudio tratado de la enfermedad, pero desde el punto de vista celular. La patología como tal tiene pilares, 4 pilares fundamentales: etiología, patogenia, morfología y clínica. ¿Qué es la etiología? A estas alturas ustedes ya saben que etiología es la causa que produce ese estrés, esa respuesta fisiológica celular. Puede ser orgánica, inorgánica. Dentro de las orgánicas puede ser microbiológica, virus, bacterias, lo que ustedes deseen. Dentro de las fuentes inorgánicas pueden ser, como les decía, exposición a exagerado calor, a exagerado frío, sustancias tóxicas, minerales y demás. ¿Qué es patogenia? Patogenia. Y estos conceptos tienen que estar sumamente claros, puesto que los conceptos nos llevan a entender mucho mejor de lo que estamos hablando. La patogenia, jóvenes, es la secuencia de acontecimientos de principio a fin de una enfermedad. Pues el organismo, y mucho más que la célula, responde a todo lo que considere lesivo de una manera ordenada. No empieza por los pies, luego va a la cabeza. No, de una manera ordenada. Todas las respuestas son ordenadas. Por lo tanto, repito, la secuencia de acontecimientos de principio a fin de la enfermedad. Como cuando vamos a realizar, qué sé yo, una receta. ¿Qué necesitamos para hacer un pan, por ejemplo? Primero tenemos nuestros ingredientes, harina, leche y demás. Primero, y luego realizamos. Primero ponga la harina, ponga el huevo, etcétera. Eso es ordenado. Entonces, en la célula, su respuesta es mucho más ordenada. La célula jamás va a ser anárquica. Siempre va a responder de manera ordenada. Entonces, patogenia, secuencia de acontecimientos de principio a fin de la enfermedad. ¿Qué es morfología? Morfos es forma. Entonces, la célula en algunas circunstancias cambia su forma. Y si una célula cambia su forma, de lógica va a cambiar ¿qué? El órgano y también el sistema. Pero aquí lo que más va a repercutir es en el órgano. Por ejemplo, en una agresión de la célula hepática por constante consumo de alcohol, al final ese hepatocito, que histológicamente lo hemos conocido, que tiene forma triangular, microvellosidades en la base, de la porción apical crecen los conductos colangiolos, etcétera. En una esteatosis hepática o en una degeneración grasa hepática, que es precirrótica, ese hepatocito ya no es triangular, se vuelve redondo y en el peor de los casos se va a deformar más. Entonces, eso va a repercutir obviamente con el órgano y posteriormente el sistema. No debemos olvidar que nosotros manejamos una taxonomía que es célula, tejido, órgano, sistema. Y si la célula modifica su forma en relación también a su función, va a afectar todo eso. Al final, la suma de estos 3 elementos viene a ser la clínica. ¿Por qué? Porque el paciente viene, ¿no? Adolido de algo, acongojado por algo. No viene y te dice, ¿sabe qué, doctora? Mi patogenia. No, el paciente dice, me duele, tengo esto, me pasa esto. Eso es la clínica. Por lo tanto, la clínica es la suma de estos 3 pilares y a su vez la clínica tiene 2 componentes esenciales. Uno subjetivo, que el paciente te dice que tiene, pero no puedes ver. Ejemplo, dolor. El paciente dice, me duele. Nosotros no vemos el dolor, pero nos refiere. Y semiológicamente ustedes ya están aprendiendo. Entonces le preguntan, ¿no? ¿Cómo le duele? ¿Cuánto le duele? ¿Le duele todos los días? ¿Le duele en tal hora? Tenemos referencias semiológicas de cómo es el dolor. Eso se llama síntomas. El dolor es un síntoma, es subjetivo. No veo, pero sé que está ahí. El pilar objetivo son los signos.
que yo puedo ver, medir, cuantificar. Te dice el paciente, tengo vómitos, te dice. Yo puedo, cuántas veces vomita, qué color es su vómito, etcétera, hasta puedo ver el vómito. Tengo deposiciones diarreicas, cuántas veces, y se puede, como les digo, cuantificar. Lo mismo la temperatura, lo mismo la presión arterial, son signos objetivamente visibles. Entonces, la clínica traducida con estos elementos en forma objetiva y subjetiva es por lo cual el paciente acude a nuestra consulta. Y ahí empezamos ya nuestro análisis. Acá está la enfermedad, como les he dicho, es una alteración de la homeostasis celular que hace que la célula se someta a estrés fisiológico. Y la suma de los 4 pilares, de los 3 pilares más la clínica, es así. El paciente viene así, con signos y con síntomas. Ahora, la célula normal, dependiendo de su capacidad de respuesta, dependiendo de la intensidad del estímulo lesivo que altere su homeostasis, la célula responde. ¿Y cómo responde? De 4 formas esenciales. En este esquema ya estamos viendo. Primero, adaptación. Como nosotros, ¿no? Nos hace frío, corremos a buscar nuestro abrigo, nos hace calor y obviamente nos desabrigan. Eso es adaptarse. Hace lo mismo la célula. Pero cuando el estímulo nocivo, la agresión, es mucho más severa, ya es dañino para la célula, esta pobre célula ya no tiene esa capacidad de adaptarse. Entonces presenta lesión celular. Y la lesión celular primero es reversible, luego es irreversible y al final la célula se muere, sucumbe. Entonces, la célula responde a cualquier agresión celular con 4 formas de respuesta: adaptación, lesión celular reversible, irreversible y por último se muere. En esta forma, así ordenado, ya les he dicho, ordenado, todo lo que hace la célula es ordenado. No se va a morir primero y luego va a revivir, ¿no es cierto? O primero va a presentar lesión celular irreversible y luego adaptación, no. Siempre, primera respuesta, adaptación. Segunda respuesta, lesión celular reversible. Tercera respuesta, lesión celular irreversible y al final muerte cuando la célula sucumbe. Vamos a empezar a analizar ahora las causas de lesión celular. O sea, ¿qué le produce a la célula semejantes respuestas? Obviamente. Y las causas son varias. Tenemos, por ejemplo, hipoxia, agentes microbiológicos, químicos, físicos, nutrición, causas genéticas, mecanismos inmunitarios, factores ambientales, la propia vejez y los radicales libres. Vamos a ir viendo cada uno de estos para que se ubique. De todo lo que hemos mencionado, el más común es la hipoxia. ¿Alguien me puede decir qué cosa entiende por hipoxia? ¿Jóvenes? Doctora, ¿es la falta de oxígeno Muy bien. ¿Dónde, corazón? en los órganos? O en el pulmón en este caso. Más o menos. ¿Alguien más? Doctora, es la disminución de oxígeno ¿Dónde? en los pulmones, en el sistema respiratorio. No, corazón. Doctora, más en la sangre. La sangre. En la sangre. Muy bien. A ver, si retrocedemos. Una aclaración, jóvenes, y una recomendación. En algún lugar no van a poder entender. Retrocedan a histología. La histología es la clave, la base para entender patología. Ahora les explico. ¿Qué entendemos por hipoxia? ¿Cuál es el término que nos conlleva a este concepto? Hipoxia significa la disminución de la concentración de oxígeno en sangre, porque la sangre es el único tejido que a través del hematí transporta oxígeno a la célula. Entonces, a estas alturas del tercer año de medicina, ya tenemos que hablar
con propiedad. Hipoxia, disminución de la concentración de oxígeno en sangre. Anoxia, ya no hay oxígeno en sangre, ¿no? Esas cosas ya tenemos que manejar. Entonces, les decía que la hipoxia es es la principal causa que produce lesión celular. Y vámonos nosotros acá, espérenme un momentito. Aquí hay un cuadrito maravilloso. ¿Por qué? Y quiero aclarar esto también. Hemos dicho que la célula responde de estas 4 formas. Esta primera forma de respuesta, adaptación, es compleja. Y la vamos a dejar casi al final para que ustedes entiendan. Al final. Vamos a ver incluso después de muerte, porque la adaptación, repito, es compleja. Y vamos a empezar a analizar desde lesión celular reversible, irreversible muerte, y vamos a retroceder a adaptación. Entonces, para hablar de los efectos de la hipoxia, tenemos este cuadrito, porque tenemos que ubicarnos en ese entorno, ¿no? Célula. Causa de lesión celular, hipoxia. Hipoxia, ¿no? Aquí un vasito sanguíneo bloqueado, no llega la sangre, no llega el oxígeno. Entonces, aquí estamos en el entorno, repito, celular, nos ubicamos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando a la célula se le empieza a disminuir la concentración de oxígeno que requiere para su función? La primera organela que va a responder, la mitocondria. La primera. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la mitocondria es una de las principales organelas membranosas que a través de la respiración oxidativa, ¿qué genera? ATP. El ATP es la primera fuente de energía de la célula. La célula tiene 3 fuentes de energía que ya deben estar más o menos recordando. Entonces, se le disminuye el oxígeno y la primera que reacciona, la mitocondria. La mitocondria asustada empieza a disminuir la elaboración del ATP, por lo tanto, disminuye su energía. Y obviamente esa disminución del ATP repercute, pues no es que va a quedar ahí, ay sí, se disminuyó el ATP y listo. No. La disminución del ATP, jóvenes, tiene relación directa con la alteración de la bomba sodio-potasio. ¿Qué es la bomba sodio-potasio? Es la que regula estos electrolitos tan importantes para la célula. ¿Por qué? Porque cuando se altera la bomba sodio-potasio, se pierde potasio, la célula no sabe qué hacer, al perder potasio empieza a acumular sodio y el sodio acumulado en la célula es peor porque ¿qué? El sodio atrae agua y sigue tratando todavía de compensar esa pérdida del potasio porque empieza a acumular no solo agua, empieza a acumular calcio. En esa secuencia les estoy diciendo, ¿no? El hecho que se pierda potasio y se acumule sodio, les digo que atrae agua. Entonces la célula empieza a hincharse, se hincha. Eso se llama, en anatomía patológica, tumefacción turbia o degeneración hidrópica. Esos conceptos ya tienen que ir fijados. La célula se hincha, pero para mí no se llama pues célula hinchada. Se dice, la célula presenta tumefacción turbia o degeneración hidrópica. Perfecto, eso quiere decir célula hinchada. Cuando la célula se hincha, su membrana citoplásmica tampoco queda pues íntegra. Empieza a deformarse, ¿no? Como si tuviera ampollas. Eso se llama vesículas citoplásmicas. Vesículas citoplásmicas. Vesículas citoplásmicas. Además, que como la célula se esté hinchando, empieza a presentar membrana citoplásmica irregular con vesículas citoplásmicas. En el caso exclusivo, por ejemplo, de una célula que tenga microvellosidades, se pierden estas microvellosidades porque la célula ya se deformó. Y luego, ¿qué más sucede? Como la membrana citoplásmica se está dañando. Ustedes saben que la membrana citoplásmica es el punto de anclaje del citoesqueleto. Entonces, si mi membrana citoplásmica de la célula se me está alterando, mi citoesqueleto
elemento fundamental también de la célula, también se está empezando a deformar y luego se va a empezar a fragmentar. Cuando el citoesqueleto empieza a fragmentarse, tenemos lo que se llama las figuras de mielina. Algo malo ya está pasando dentro de la célula, porque el agua que está dentro de la célula no es pues un agua tranquila, es un tsunami que está destrozando órganos membranos, no membranos, etc. Entonces ahí se ve afectado el citoesqueleto. Y como todo ese tsunami que está ahí dentro de la célula, ya no solamente se va a afectar la mitocondria, se va a afectar ¿quién? El retículo endoplásmico rugoso, que también empieza a hincharse. ¿Me están entendiendo o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Estamos analizando este cuadrito que está en nuestro libro, pero estamos yendo en ese orden. El ATP, les repito, disminuye la disminución de la concentración de oxígeno, disminuye el ATP. El ATP repercute en la bomba sodio-potasio y la alteración de la bomba sodio-potasio produce todo esto. Si continúa la hipoxia, va a seguir la célula respondiendo, ¿no es cierto? Sin embargo, si este bloqueo arterial, porque obviamente sabemos que es un vaso arterial, que es el único que lleva sangre oxigenada, se restaura, todo revierte y a la célula no le pasa nada. Si persiste la hipoxia, ¿qué se afecta? Como les he dicho, se afecta la segunda fuente de energía. ¿Cuál es la segunda fuente de energía? Aquí ya les está diciendo, ¿no? La segunda fuente de energía es la glucosa. La glucosa. Entonces, la célula ya no tiene ATP. ¿Qué hace? Va al almacén un poco más y empieza a utilizar la glucosa que tiene almacenada en todas sus formas. A eso se llama glucólisis. Por lo tanto, la célula incrementa la glucólisis. Y el hecho de que empiece a consumir esa segunda fuente de energía también repercute en la célula, así como se altera la bomba sodio-potasio. Aquí, ¿qué se altera? El pH de la célula, que empieza a disminuir. Por lo tanto, eso significa que la célula empieza a presentar una acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica se traduce también morfológicamente ¿en qué? En la condensación de la cromatina. Condensación de la cromatina. Ustedes saben que hay dos tipos de cromatina. La eucromatina, que es la que han aprendido a dibujar en histología, así homogénea, de color azul, que es la más importante para la célula porque es genéticamente activa. Y la otra se llama heterocromatina, o sea, una cromatina diferente, que cuando en el núcleo yo veo, al microscopio óptico se ve, la cromatina condensada, así grumosa, irregular, algo malo le ha pasado a la célula. Y en este caso les estoy explicando que ha sido ¿qué? La disminución del pH, o sea, la acidosis metabólica, consecuente al consumo por glucólisis de la glucosa. Luego pasamos a la tercera fuente de energía. La célula ya no tiene ATP, ya no tiene glucosa, pero tiene que utilizar su tercera fuente de energía si quiere seguir viva. Por eso dice reversible. Entonces, ¿cuál es la tercera fuente de energía? ¿Quién se acuerda? Jóvenes. ¡Yuhu! Los ¿Cuál es la depósitos tercera fuente lipídicos. de energía? Jóvenes. ¿Nadie? Jóvenes. ¿Fosfolípidos? No, corazón, no. Las grasas. ¿Perdón? Las grasas. No. La tercera fuente de energía de la célula son las proteínas.
¿Qué organela elabora proteínas? Retículo endoplásmico rugoso. Y desde el primer momento, el retículo endoplásmico rugoso se hincha, edematizado. Cuando el retículo endoplásmico rugoso se hincha, obviamente se desprenden los ribosomas y afecta, disminuye la síntesis de proteínas. Entonces, la célula se está quedando sin ATP, sin glucógeno o glucosa y sin proteínas. Entonces, como seguimos en lesión celular reversible, ¿qué hace la pobre célula? Ya no tiene energía. Entonces, así en una forma de auxilio, de la última forma que tiene para seguir viva, empieza a acumular lípidos. Y la acumulación de lípidos no es nada bueno. Además, depende, obviamente, en qué cantidad, en qué tiempo, etc. La acumulación de lípidos en la célula, después de que la célula ha padecido todo esto, eso se llama degeneración grasa. Degeneración grasa. Y en el caso específico del hígado, por ejemplo, recibe otro término que se llama esteatosis hepática. Pero si la célula hepática ha llegado a eso, quiere decir que ha pasado por todo esto, por un elemento agresor, que obviamente no puede ser siempre la hipoxia, puede ser los otros que hemos visto, pero ha sufrido por todo esto. Este esquema de lesión celular reversible se asocia igualito a todos los elementos que producen lesión celular. Y en la morfología podemos ver una célula normal ya con alteraciones de lesión celular reversible, que es lo que estamos analizando. Entonces, hasta aquí, ¿han entendido cómo se produce el efecto así ordenado de respuesta frente a la hipoxia? ¿Han entendido? Sí, doctora. Sí, Ahora, muy parecido va a ser también la respuesta frente a estos otros elementos. Los agentes microbiológicos igual tienen una taxonomía, ya han llevado ustedes microbiología y parasitología. Los agentes microbiológicos se traducen en virus, bacterias, hongos y parásitos, y los más simples que son las riquecias. Cada uno de estos agentes microbiológicos lesiona a la célula de una manera particular. Los virus, por ejemplo, los virus son sumamente inteligentes, lesionan de dos formas a la célula. O la matan directamente, eso se llama lisis celular, o se vuelven parte de su genoma, se ensamblan con su genoma. Y eso es lo peor que puede suceder, porque en ese caso la célula se vuelve como un robot que hace caso al virus. Ejemplo, el VIH-Sida. Ejemplo, ¿no? Ustedes saben que en el VIH el virus destruye los linfocitos TSD4 sobre todo, pero los pocos sobrevivientes que quedan, por ejemplo, los linfocitos TSD8, que son citotóxicos, al ensamblarse su genoma con el virus, hacen caso al virus y en vez de defender, destruyen otros elementos celulares que eran buenos para la célula. Por ejemplo, el VIH-Sida. Después, lo peor, que es al ensamblar su genoma, se vuelvan virus. Peor si son virus transformadores, la célula mute y genere un cáncer. Es lo que hace el HPV. El HPV, el papilomavirus humano, es, ustedes saben, el factor etiológico causal del cáncer de cuello uterino, de pene y de cavidad oral. Es un virus transformador. Otro, el citomegalovirus, también otro transformador que predispone a linfomas. Eso es lo peor que sucede. Las bacterias y también las riquecias, ¿cómo lesionan a la célula? Mediante toxinas, exotoxinas, endotoxinas, neurotoxinas, todo lo que ustedes quieran. En base a eso, lesionan a la célula. Hongos y parásitos, ¿cómo lesionan a la célula? Por mecanismo inmunitario. El mecanismo, el sistema inmunitario, saben que es un sistema de defensa del organismo, de defensa, pero también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando se exacerba su función, daña a la célula. Peor, cuando no funciona, también daña a la célula. ¿En qué caso se exacerba su función? Reacciones de hipersensibilidad. Ustedes saben, una alergia a la penicilina mata. ¿En qué casos no funciona? Otra vez VIH-Sida. Si nuestro organismo no es capaz de defendernos, también nos morimos.
Los agentes químicos. Acá hay un detalle bastante importante, porque en los agentes químicos, acá juega un papel importante la selectividad celular. Selectividad celular. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo que yo tenga un contacto tópico, qué sé yo, por accidente en mi mano, en la superficie dorsal, con ácido clorhídrico, por ejemplo, que yo beba el ácido clorhídrico. En el caso del contacto tópico accidental, se van a morir, obviamente, se van a ver dañadas mis células, hasta la muerte puede ser, las células que han tenido ese contacto. Serán mis células epidérmicas, será dermis papilar, dermis reticular, puede ser tejido celular subcutáneo, pero ese sitio focal. Pero si yo ingiero el ácido clorhídrico, voy a dañar un sinfín de células, empezando por mis células desde mi cavidad oral, ¿no? Se dañarán primero mis células de cavidad oral, esófago, estómago, etc. Por un lado, en primer lugar. Cuando ya ha ingresado la sustancia química a mi organismo, ¿qué hace toda sustancia? Tiene que ser metabolizada. Entonces, segundo grupo de células dañadas, mis hepáticas. El hígado. Ustedes saben que el hígado es el principal órgano metabólico. La sustancia ingresa, se metaboliza y tiene que eliminarse. Eso es lo normal del organismo. Pero en el paso que está sucediendo esto, en el caso de esta sustancia tóxica, se va a dañar un tercer elemento celular, que son las células renales. Ahí se aplican los términos de selectividad celular. ¿Por qué creen que en algunos medicamentos se dice, por ejemplo, ponga intramuscular profunda? ¿Por qué creen? Porque si yo no hago caso a eso, que no es una locura del que fabrica los medicamentos, puedo generar otro tipo de lesión, como sucede. Puedo hasta producir una necrosis con pérdida, qué sé yo, de un miembro, o una necrosis tan severa que va a pasar una quemadura de tercer grado. Porque hay otros medicamentos que dicen, utilícese por vía endovenosa. Por algo debe ser, ¿no es cierto? Por algo debe ser. Además, hay otras sustancias también que ya de hecho, por ejemplo, un medicamento que diga medicamento hepatotóxico, porque si yo no uso en su cantidad, en su forma de administración, en el tiempo de utilización adecuados, ¿qué voy a hacer? Si dice hepatotóxico, pues mataré a las células hepáticas. Por eso hay medicamentos nefrotóxicos que también van a dañar específicamente al riñón. Medicamentos mielotóxicos como el cloranfenicol, que si no utilizas de manera adecuada, le produces al paciente aplasia medular, o sea, le destroza su médula ósea, ¿no? Entonces, a eso nos vamos en agentes químicos con selectividad celular. En agentes físicos tenemos la temperatura, presión, radiación y trauma. Cuando hablamos de temperatura, estamos hablando de elevada temperatura y baja temperatura. Esos dos extremos dañinos para la célula. Porque cuando la célula está expuesta a elevada temperatura, es como si nosotros agarráramos un huevo y lo freímos. Cambia, ¿no es cierto? Desde su consistencia física cambia, porque lo primero que se coagula después, el citoplasma cambia físicamente, ¿no? Hagan de cuenta que la clara del huevo es el citoplasma. Si el citoplasma se daña el núcleo. Y lo contrario, cuando la célula es expuesta a temperaturas bajas, ¿qué hace el organismo en temperaturas bajas? Lo primero que produce, vasoconstricción. Una vasoconstricción prolongada, hipoxia y anoxia. Y la célula padece todo lo que hemos visto, hasta que al extremo tenemos casos, por ejemplo, que en época de invierno, en el área rural, sobre todo, las personas que se ven expuestas a temperaturas sumamente bajas, 20 grados, menos 20 grados, por ejemplo, llegan al hospital con quemaduras por frío, por esa hipoxia mantenida y que afecta sobre todo áreas distales, los dedos de las manos, los dedos del pie. Y en casos extremos, ¿qué se hace? Hay que amputar, no hay otra solución. Cuando hablamos de la presión, tenemos que hacer referencia, una cosa es la presión atmosférica y otra cosa es la presión barométrica. En la presión atmosférica, ustedes saben, ¿no? Acá nosotros en La Paz, 3.700 metros sobre el nivel del mar, las personas que llegan a nuestra ciudad provenientes de la costa tienen que pasar un periodo de adaptación que si no es compensado pueden incluso fallecer. ¿Por qué?
porque les falta oxígeno, pues, ¿no? Entonces, por eso en el aeropuerto o donde sea, se le pone oxígeno, se le da mate de coca, se le da soroxipil para producir vasodilatación y que el oxígeno siga llegando al cerebro, sobre todo, ¿no? Porque si eso no sucede, repito, puede entrar en un cuadro de hipoxia severo cerebral con coma, convulsiones y demás. Eso es la presión atmosférica. En la presión barométrica, las personas que están expuestas a la alteración de la presión barométrica son generalmente las personas que trabajan en la profundidad del mar, los buzos, ¿no? Entonces, cuando esas personas emergen de manera súbita a la superficie del mar, la célula también reacciona. Ustedes saben que en nuestro organismo solo tenemos 2 gases, oxígeno y dióxido de carbono. Cuando la célula es sometida a agresión de presión barométrica, la célula empieza a elaborar hidrógeno, nitrógeno, otros gases diferentes. ¿Y cuál es la complicación de la presencia de esos gases? Que se salen de la célula en forma de micro burbujas, pero al final, ¿dónde va a ir al salirse de esas células, esas micro burbujas que al final es una burbuja grande? A bloquear u ocluir un vaso sanguíneo. En el caso de los buzos, cuando eso sucede, se produce una embolia, se llama así, una embolia gaseosa, que en término genérico en patología se conoce como trancazo. Si el huesito, que es altamente vascularizado, es afectado en sus sistemas vasculares por un émbolo gaseoso, ¿qué pasa? El huesito se muere. A eso se llama trancazo. Y ese es un efecto de la alteración de la presión barométrica. Respecto a la radiación sumamente lesiva para la célula, sea cualquier forma de radiación. Tenemos radiación ionizante, no ionizante y particulada. La ionizante es la que tenemos en los gabinetes de radiología, en lo que es emitido por los celulares y demás cosas. La no ionizante es la radiación ultravioleta del sol. Y la radiación particulada, que ya la vamos a tener, creo que ya la tenemos, es la que se genera en las centrales de energía nuclear. Entonces, cualquier forma de radiación, ¿cómo lesiona la célula? Rompe su ADN. Rompe su ADN. Entonces, no hay dónde perderse. Esa es la peor lesión que existe. Y las lesiones traumáticas, en trauma, cuando veamos patología ambiental, vamos a ver con mayor detalle. Las lesiones traumáticas van desde laceración, contusión, heridas por arma de fuego, heridas con arma punzocortante, etc. Pero son formas de lesión directa. En un accidente, por ejemplo, la célula, qué sé yo, en un accidente se pierde, por ejemplo, un segmento anatómico, una mano, un pie. Ahí a ese segmento perdido ya no va a tener, pues, ¿no? Adaptación, lesión celular reversible, irreversible, va a tener directamente muerte. Pero el organismo va a seguir, pues, en adaptación, en lesión celular reversible, irreversible y al final perecerá, ¿no? Si no es atendido. En todo lo que estamos hablando, repito, la célula siempre va a responder con adaptación, lesión celular reversible, irreversible y muerte. Otra causa de lesión celular, la nutrición. La nutrición. Igual aquí, todo extremo es malo. Cuando la nutrición es exagerada, ¿qué tenemos? Obesidad. Cuando la nutrición no existe, tenemos obviamente la desnutrición en las dos formas, en la desnutrición marasmática y el kwashiorkor. En nuestro país, como país en desarrollo, ¿qué es lo que seguimos viendo hasta el día de hoy en las áreas periurbanas y rurales? Marasmo. Seguimos viendo, ¿no? Entonces son causas de lesión celular. Otras causas de lesión celular, causas genéticas. Todo lo que implique pérdida de material genético, sea somático, mendeliano, en la clasificación que ustedes quieran, es una causa de lesión celular. En lo que les mencionaba, mecanismos inmunitarios. Repito, el sistema inmunitario, arma de doble filo. Cuando funciona de manera exagerada, dañino para la célula. Hipersensibilidad. Cuando no funciona, dañino para la célula. VIH, SIDA. Este término de factores ambientales es lo más común que se ha observado últimamente. Ya también a todo le queremos echar causa
factor ambiental, pero también es cierta, ¿no? Porque la contaminación del aire, del suelo, del agua, nosotros mismos nos estamos produciendo la injuria a la célula. No cuidamos nuestro aire, no cuidamos nuestros ríos. Y si no cuidamos nuestros ríos, no cuidamos ni siquiera nuestro producto agrícola, no cuidamos nuestra tierra, la contaminamos con todo, con aguas de lavado de mineral, el Pilcomayo tan lleno de mercurio, los peces hasta 3 ojos creo tenían. Todas esas causas en nuestro entorno son causas de lesión celular. La vejez a la cual todos vamos a llegar, todos tenemos un reloj biológico, es una causa de lesión celular. Y acá hay una causa de lesión celular asociada directamente también a la vejez, que son los radicales libres. Los radicales libres. Los radicales libres son, ¿qué? Especies químicas reactivas con un solo polo. Y al ser así despareadas con ese único polo, producen pues un sinfín, como vemos, de reacciones químicas autocatalíticas que ellas mismas, en lo que van generando, generan más radicales libres y producen un daño en cadena en la célula. El origen de los radicales libres. Aquí tenemos la absorción de la energía radiante, por ejemplo, la luz ultravioleta, los rayos X. Las reacciones de oxidación-reducción, o sea, la misma función de respiración que tiene la célula, genera radicales libres, por ejemplo, en los procesos metabólicos normales, en la propia respiración, mucho más en la inflamación. Cuando el organismo está expuesto a metales de transición, como ser hierro, cobre, genera radicales libres. En un proceso inflamatorio, la presencia de óxido nítrico genera radicales libres. ¿Y qué hacen los radicales libres en la célula? También actúan de esta forma ordenada, porque lo primero que hacen es peroxidación lipídica de las membranas. ¿De qué membranas me estará hablando? De todas las membranas o complejos de membrana de la célula. Cuando yo digo complejos de membrana, hago referencia a la membrana citoplásmica, a la membrana de las organelas membranosas y a la membrana nuclear, que en su estructura es muy similar. ¿Por qué? Porque su estructura de la membrana citoplásmica es ¿qué? Fosfolípidos. Es una capa trilipídica. 2 capas de fosfolípidos y una de glucolípidos. En histología han debido aprender que era bilipídica. Aquí les estoy aclarando que es trilipídica. 2 capas de fosfolípidos y una de glucolípidos. Entonces, ¿qué cosa será la peroxidación? Que es efecto de los radicales libres. Para que ustedes entiendan, cuando nosotros agarramos mantequilla, aceite y lo ponemos ahí a la temperatura ambiente, al patio, a la ventana, etcétera, en un tiempo determinado, ¿qué pasa con esos elementos? Porque estamos hablando de grasas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Jóvenes? Doctora, ¿pierden su forma? ¿Perdón? ¿Pierden su forma? Pero a ver, tienes una mantequilla ahí y desde su olor es diferente. ¿Cómo decimos, ay, esto se ha dañado? ¿Qué término le ponemos? Se vuelve rancio. Ese es el detalle. Se vuelve rancio, ¿no? Ay, esta mantequilla está rancia, el aceite está rancio, hasta el maní se vuelve rancio cuando lo guardamos mucho tiempo. Eso es la peroxidación. Es la desnaturalización de los lípidos. Entonces, si mis complejos de membrana presentan esta alteración estructural, ¿esa membrana con el tiempo va a funcionar bien? Ya no. Ninguna de esas membranas va a funcionar bien. Y ojo que la membrana citoplásmica es fundamental para la célula. Lo mismo de las organelas. Entonces ya se empiezan a dañar su función, su estructura. Luego, ¿qué hace el radical libre? Produce modificación oxidativa de proteínas. Proteínas estructurales esenciales para la célula, incluyendo las mismas proteínas estructurales del citoesqueleto. En su modificación oxidativa, ¿qué quiere decir? Que las fragmenta. Las proteínas son como edificios, ¿no es cierto? Como ensambles de aminoácidos, etcétera. Todo eso con los radicales libres se va rompiendo y se va cayendo la estructura de las proteínas estructurales. Y al final,
¿Qué hace? El radical libre destruye el ADN. Pero siempre en esta secuencia, repito, no primero el ADN y al revés el otro, no. Aquí podemos observar, fíjense, una celulita normal, sana, con todos sus elementos, y una celulita dañada con el tiempo a expensas de los radicales libres, ¿no? Lesión, complejos de membrana, alteración de proteínas estructurales y fragmentación del ADN. ¿Cómo se eliminan los radicales libres? Que están en nuestro organismo, ya les he dicho, hasta la misma respiración nos genera radicales libres. Gracias a la oxigenación, a la utilización de antioxidantes y a la presencia de enzimas catalíticas, ¿no? Esos elementos nos ayudan a eliminar los radicales libres. Por ejemplo, en el oxígeno, bueno, ustedes ya no somos de la época de Michael Jackson, ¿no? Pero para que se ubiquen, había, y creo que se ha demostrado también, que se decía que Michael Jackson, para evitar su envejecimiento normal, dormía en una cámara de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno disminuye los radicales libres. Pero más adelante van a ver que también el oxígeno es un arma de doble filo. Así como disminuye los radicales libres, genera radicales libres. Dentro de los antioxidantes, las vitaminas, vitamina A, vitamina E, las enzimas catalíticas propias de nuestro organismo. Acá podemos observar cómo podemos ayudar a disminuir los radicales libres gracias al ejercicio, una buena alimentación. En el ejercicio, a través del entrenamiento aeróbico, generamos enzimas antioxidantes, todas estas sumamente importantes, como el superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa, catalasas que disminuyen radicales libres, en base a la alimentación con alimentos preparados y también farmacológicos, la vitamina E, vitamina C, los carotenoides, flavonoides, el selenio. ¿Ha entendido hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, hemos analizado, a ver, los grupos 3 y 4 que ahora van a rotar este primer rote conmigo, jóvenes, tienen que dar examen. Esas referencias las voy a pasar directamente por sus grupos. Pero les adelanto que todo lo que hemos avanzado hasta acá, conceptos, causas de lesión celular, hasta lesión celular reversible, es la evaluación. ¿El resto de los estudiantes tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya entendido? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a quedar acá. Nuestra siguiente clase para todos va a ser el viernes a la misma hora. ¿Por qué no el jueves, que deberíamos darlo como se da en presencial? Porque el jueves no pueden, pues, clonarse, ¿no es cierto? A las 8 tienen prácticas el grupo 3, entonces no podemos perjudicar. Entonces, por esta forma que estamos haciendo, estamos dando clases lunes, viernes, sobre todo en la semana. Les deseo todo lo mejor, jóvenes. Agarren el libro, vayan leyendo. Ustedes tienen que ser profesionales del libro. No de apuntitos, no de presentacioncitas, nada. Tienen que agarrar el libro, leerlo, entenderlo. Si hay alguna duda, jóvenes, por favor, el viernes la resolvemos. Mientras tanto, los otros tienen otras indicaciones. Les deseo todo lo mejor, les deseo un excelente día y eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Chao, chao. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora.